Buenos días, espero que estén teniendo un día excelente y les anticipo que hoy vamos a empezar el tema 5, clase 2, referida específicamente al combustible diésel. Sin más, avancemos. Como todos los combustibles, al analizar sus propiedades físico-químicas, hay un grupo de propiedades, pero en la clase de este tema y respecto al combustible diésel, yo me quiero referir específicamente a 4 de sus propiedades que a mi juicio son las más importantes en el funcionamiento de un motor de combustión interna. Estas propiedades son el número de cetano, el contenido de azufre, o sea, el porciento de azufre, el porciento de ceniza y lo que se conoce como lubricidad. Y en estos temas es en los que vamos a profundizar un poco más. El número de cetano para el combustible diésel viene siendo algo así como el número de octano en la gasolina, o sea, caracteriza sus propiedades para el proceso de combustión. Lo único que se define también en laboratorio, pero mediante otras sustancias, o sea, el mismo motor de análisis para determinar el número de octano en las gasolinas se utiliza para determinar el número de cetano en los combustibles diésel, pero usando lo que es una mezcla de hexadecano al 100% y el alfa metilnaftaleno, que se van combinando en determinadas proporciones para dar el punto exacto del número de cetano que se quiere. Normalmente el número de cetano en los combustibles pues es de 49 a 51 unidades. O sea, no tiene ninguna otra unidad. O sea, son unidades nada más, 49 a 51, para que el proceso de combustión del diésel ocurra adecuadamente. Ahora, el número de cetano también se puede determinar calculando. Se conoce entonces como índice de cetano. Y para el índice de cetano se utilizan los valores de 46 a 49. O sea que si ustedes calculan el índice de cetano y su valor está entre 46 y 49, pues eso se va a corresponder con el 49 y 51 del número de cetano determinado en los motores de prueba en la refinería para determinar el diésel, el número de cetano que tiene y por lo tanto cuáles van a ser sus comportamientos en el proceso de combustión. También podemos decir que el índice de cetano tiene una influencia muy grande en lo que se conoce como periodo de retardo a la autoinflamación. Y vamos a ver un poquito de los detalles en unos minutos más adelante. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? La gasolina es muy volátil. Y como dijimos, el frente de llama, cuando ya salta la chispa de la bujía, se desarrolla muy rápidamente. Y en algún video tengo algunas imágenes de eso que podrán ver. Ahora, el combustible diésel, como no hay ninguna chispa, sino es solo por la temperatura que se alcanza en el proceso de combustión, teniendo en cuenta que la relación de compresión en los motores diésel llega hasta 21, o sea, recuerden que es el volumen total de la cámara del cilindro contra el volumen de la cámara de combustión, y eso significa que ese volumen se reduce 21 veces, mientras que en los motores de gasolina está en el orden de 12 veces, y algunos muy excepcionales puede estar por encima de eso. Ahora bien, el retardo a la autoinflamación es el periodo dentro del proceso de combustión en que el combustible es inyectado, como ya he dicho, muy atomizado, y se preparan las condiciones físico-químicas para que el combustible, dice, se inflame,
y continúe el proceso de combustión. Por lo tanto, si el número de cetano es el inadecuado, en ese proceso de formación de la mezcla y preparación del combustible para su inflamación, se puede alargar o se puede acortar mucho. Y ambas situaciones traen resultados malos en el funcionamiento del motor, en la eficiencia del mismo y en las emisiones ambientales a la atmósfera. Un índice de cetano alto provoca una sobrecarga mecánica en el mecanismo y en la manivela. ¿Por qué? Porque la velocidad de combustión es muy rápida y casi que tiene cierta tendencia a tratar de hacerlo en forma de explosión. Y esa forma de explosión en el combustible, la combustión del motor diésel, crea sobre el mecanismo vía la manivela, sobre la corona del pistón y el mecanismo vía la manivela, crea un esfuerzo adicional que desgasta excesivamente los cojinetes y crea sonidos no normales en el funcionamiento del motor que se pueden apreciar oyendo el trabajo del mismo. Ahora, si el índice de cetano es el adecuado, entonces el funcionamiento del motor será correcto, no habrá retardo en el proceso de la combustión y no habrá una sobrecarga mecánica sobre las piezas del mecanismo vía la manivela. Pero si por el contrario el índice de cetano es muy bajo, lo que hace es que la combustión se extiende, se retrasa y entonces lo que vamos a tener es una baja potencia, por supuesto un mayor consumo específico respecto a la potencia desarrollada del motor, pero también vamos a tener inquemados de carbono que salen a la atmósfera como partículas PM10, PM2,5 que son muy dañinas y vamos a tener algunas otras contaminaciones que pueden provenir de la mala combustión del diésel. En esta gráfica es una gráfica de presión contra ángulo de manivela. O sea, hay que tener en cuenta que el ciclo se desarrolla en una serie de grados de ángulo de manivela y no puede extenderse más allá. Recuerden que en proceso del ciclo de trabajo motor de combustible, admisión, compresión, al final de la compresión, en el caso del diésel, se inyecta el combustible, se desarrolla el retardo a la autoinflamación, crece la inyección del combustible y esa fuerza recae sobre la corona del pistón y el mecanismo viene a manivela. Ahora hay que ver lo siguiente. El proceso de inyección en el diésel, yo no voy a profundizar mucho en esto porque lo vamos a ver en la segunda parte, se caracteriza por dos momentos. El primer momento, cuando se inyecta la primera cantidad de combustible diésel y empieza el retardo a la autoinflamación. Hay que entender que ya cuando empieza a inflamarse el combustible diésel ya se inyectó una cantidad. Y ese periodo del proceso de combustión se llama combustión no controlada. ¿Por qué? Porque es la cantidad de combustible que se inyectó durante el periodo de retardo a la inflamación que no puede controlarse cómo se va a combustionar dentro del cilindro. Y ese es el que provoca la mayor elevación de presión, como vamos a ver. Ahora, después viene el periodo de combustión controlada.
donde lo que va pasando es que cada partícula de combustible dice que se inyecta se va inflamando. Entonces, aquí tendríamos, de aquí a aquí, tendríamos el periodo de retardo a la autoinflamación. O sea, se inyecta el combustible, ya hay temperatura dentro del cilindro, el combustible empieza a crearse las propiedades físico-químicas para que se inflame y a partir de ese punto, cuando se inflama, se sigue inyectando combustible, pero ya el periodo de proceso de combustión empieza a ser con una combustión controlada y se desarrollan en esta parte del proceso, básicamente, mientras que aquí es el periodo de combustión no controlado. Y ya después, bueno, la expansión de los gases, todavía pueden quedar algunos rezagos de combustión si el número de cetano no es el adecuado y ya se desarrolla el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por lo tanto el número de cetano es una propiedad básica para lograr la eficiencia y funcionamiento adecuado del motor diésel. Deben recordar que les hablé ya en clases pasadas, la primera clase, creo que en la segunda también toqué algo del tema ese, que la mezcla en el motor diésel y la eficiencia de la combustión va a depender de ello. Es una mezcla cualitativa. Se llama cualitativa porque si el número de cetano es el adecuado, la mezcla del aire y el combustible durante el periodo de retardo de la inflamación y después durante el periodo de la inyección controlada, pues vamos a tener que si no se hace una mezcla efectiva, va a quedar una cantidad de combustible que no se ha quedado, digo que no se ha quemado, perdón, y por lo tanto ya la calidad de la mezcla y de la combustión es inadecuada. No es como en el caso de la gasolina, que depende básicamente de la cantidad de gasolina en la mezcla. Esto es fundamental para entender el funcionamiento del motor diésel. La otra propiedad que tiene importancia en el motor diésel es el contenido de azufre. Actualmente el contenido de azufre en el mundo, muy pocos lugares lo violarán si es que lo hacen, es de 0.5%. O sea, 500 partes por millón por kilogramo de combustible, lo cual es muy bajo. Por lo tanto, las emisiones de óxidos de azufre, lo que se conoce como SOx a la atmósfera, no son tan graves por unidad. Claro que si tenemos en cuenta que 500 partes por millón por kilogramo en 4 millones de automóviles, pues puede llegar a ser peligroso en una ciudad. Y eso posiblemente es lo que en alguna que otra ocasión pues esté pasando en las grandes ciudades del mundo. Ahora, la reacción del azufre en el proceso de combustión invariablemente va a ser la siguiente. O sea, el azufre más el oxígeno que está en la combustión va a dar SO2. El SO2 más un medio de oxígeno va a dar SO3. Y SO3 es una reacción reversible. Si por debajo de 450 grados va a SO2, por arriba de 450 grados va a SO3. Si hay vanadio, como vamos a ver más en el próximo tema con los búnkeres y los fuel oil, pues entonces sí
va a haber un catalizador que va a ser el pentóxido de vanadio, que va a contribuir a que la reacción del SO2 vaya completa al SO3. Ahora bien, ese SO3 o SO2 que puede combinarse con agua más adelante, básicamente el SO3, va a dar lo que es el ácido sulfúrico, que provoca la lluvia ácida. Y la lluvia ácida, pues es lo que conocemos como la corrosión fría, que recae sobre diferentes partes de una ciudad o un lugar. Hay formas de atenuar esto usando magnesio u óxido de magnesio para desviar la reacción hacia sulfato de magnesio de manera tal que ya no es agresivo. Pero les puedo hacer una anécdota. Una vez yo viajaba por la Ciudad de México y me llamó la atención ver debajo de un auto todos los pajarillos que estaban en los árboles se estaban protegiendo de la lluvia ácida ahí, y esa lluvia ácida está cayendo sobre toda la ciudad. Claro que al bajar la cantidad de azufre a 0,5%, esta lluvia ácida ha disminuido sustancialmente y sus daños ya no sean como en aquel entonces, cuando yo lo vi, estoy hablando ya de 5 o 6 años, quizás más. Ahora, sí hay una cosa que ustedes deben entender, y es este gráfico. Este gráfico relaciona el punto de rocío ácido. Entiendan que el punto de rocío ácido es la temperatura a la cual se condensa el ácido sulfúrico. Guarda una relación con el contenido de azufre en los combustibles y la presión parcial al salir los gases hacia el exterior del motor. Así podemos poner un caso muy simple. Si la presión parcial es de una atmósfera a la salida de los gases de la combustión y el contenido de azufre es 0,5, estaríamos entonces en este punto y la temperatura del punto de rocío sería muy baja. La posibilidad de que hayan deposiciones se reduce sustancialmente, mientras que no es lo mismo, por ejemplo, si trabajamos con un combustible de 3,5% de azufre, la presión parcial de los gases es de 80 bar y entonces la curva nos llevaría por aquí y tendríamos una temperatura de punto de rocío superior a los 140 grados. Esto quiere decir que en esa temperatura, a partir de ese punto, se empiezan a depositar los ácidos como su punto de rocío, empiezan a depositarse en la superficie que existe. Por eso fue el llamado a que el contenido de azufre fuera precisamente de 0,5, porque aquí, si tenemos 3,5, como en el caso de los fuel, para 80 de presión, como habíamos dicho, el punto de deposición sería este, y ya la temperatura sería mayor. El otro parámetro que quería abordar es el contenido de ceniza. La ceniza es vamos a decirle, inherente a la composición del combustible. Todos los combustibles van a dejar ceniza.
unos más, unos menos. Por supuesto, los búnkeres, los electrolytes van a tener un contenido de ceniza mayor y los combustibles ligeros como el diésel y la gasolina van a tener un contenido de ceniza más bajo. Pero obviamente es inherente y siempre va a haber ceniza en los combustibles. Esas cenizas pueden ser contaminantes y pueden ser dañinas para el funcionamiento del motor porque es un ensuciamiento que se va provocando en las cámaras de combustión, en los aros del pistón. Obviamente en los contenidos de ceniza con los combustibles de mayor contenido, pues se van a provocar suciedades de mayor forma. Ahora, la ceniza se determina mediante gravimetría, se pone una cantidad de combustible, se lleva a la mufla, se quema de manera tal que no quede ningún inquemado de carbono y el peso final contra el peso inicial, por supuesto desconsiderando la tara del crisol, nos va a determinar la cantidad de ceniza que tiene el combustible. Y obviamente el combustible diésel va a tener un contenido de ceniza mayor que el de las gasolinas, mientras que en el caso de los fuel el contenido de ceniza va a ser mucho mayor que el del diésel y de las gasolinas. Pero es una propiedad inherente y se determina por la ASTM 482. Es una norma, un análisis muy sencillo de hacer que solo requiere crisol, combustible y una mufla que alcance hasta los 900 grados centígrados y el proceso determina qué cantidad de ceniza tiene un combustible. Pero cuando la ceniza existe en grandes cantidades según la composición que tenga el combustible, pues pueden salir partículas de ceniza a la atmósfera que pueden ser contaminantes del medio ambiente. La última propiedad a la que quiero referirme, en el caso de los diésel, en el caso de los búnkeres, más complicado, ya veremos en la próxima clase, es la lubricidad. El combustible diésel, o mejor dicho, las piezas del sistema de inyección del motor diésel son piezas que trabajan con huecos mínimos de micrones. Entonces pueden haber entre el pistón de inyección de la bomba de alta presión, el pistón y el cilindro, pueden haber huecos que no rebasen los 9, los 10 micrones. Mientras que en los inyectores sucede todavía con huecos menores. Lo que quiere decir que hay cierta tendencia clara a procesos de fricción entre ambas piezas durante el funcionamiento del motor. Tengan en cuenta que en cada ciclo, si es un motor de 4 tiempos, la bomba tiene que trabajar una vez. Y si es un motor de 2 tiempos, en cada ciclo y en cada revolución, tiene que trabajar sistemáticamente. Imagínense ustedes un motor que trabaja 1400, 1500, 1600, 2000 revoluciones por minuto. La cantidad, el movimiento entre el elemento bombeante o el plunger, como suele llamarlo, y el cilindro es muy alta y tiende a provocar fricción. ¿Quién lubrica esto? El combustible diésel. Es una de sus propiedades, la lubricidad. Ahora, paradójicamente, la lubricidad es contrapuesta al contenido de azufre. O sea, si el contenido de azufre es mayor, o mientras mayor sea el contenido de azufre, la lubricidad es mayor. Pero sin embargo, mientras más bajo sea el contenido de azufre, la lubricidad es más baja. Esto que ha traído como consecuencia que al bajar el contenido de azufre a 0.5%, como ya expresamos, es necesario adicionar al combustible antes de su venta, no al cliente, sino ya en el proceso de refinación, adicionar mejoradores de lubricidad para evitar este problema del desgaste, ya que el desgaste en los elementos del sistema de inyección, llámese bomba, llámese inyectores,
son piezas muy caras y son piezas muy delicadas, además que tienen un tratamiento de rectificado muy especial y en el caso de los plungers son rectificadoras y después para los cilindros son bruñidoras y en el caso especial de las agujas de los inyectores y las toberas de inyección son muy necesarios, se hacen lapeados a mano incluso para que el ajuste sea el adecuado. Si la lubricidad es ineficiente, estas piezas se desgastan muy rápido y son piezas muy costosas. Mientras más grande es el motor, más costosa es la pieza. Yo trabajé con unos motores una vez donde los elementos bombeantes, como suelen llamarle también, o sea, el plunger y el cilindro, cada uno valía 12.000 pesos. Por ahí nada más, saquen la cuenta de lo caro que pueden ser estas piezas si se desgastan muy rápido y no hay la adecuada lubricidad. Hasta aquí lo que quería expresar de la clase de hoy. El resto lo van a ir viendo en el video, están muy claras las notas que están puestas y cualquier duda, como siempre, pues me escriben de alguna u otra manera, me hacen llegar sus preocupaciones o sus inquietudes o sus dudas. Yo por mi parte me despido de ustedes, les deseo como siempre lo mejor, deseo que mantengan una salud excelente, ustedes y su familia, y les mando un fuerte abrazo. Como siempre, manito arriba si les parece bien, manito abajo si no les gusta, pero como quiera, suscríbanse para que reciban el aviso de que los videos han sido subidos para ser vistos. Muchas gracias. Hasta la vista.